Bueno, hermanos, muy buenos días. Qué gusto hablarles nuevamente de la palabra. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto vale tu vida? ¿Alguna vez tal vez? En un folletito que había recogido había un folleto que decía ¿cuánto vale tu vida? Yo decía, ¿y cuánto pues vale mi vida? Porque a veces nos damos cuenta cuando tenemos enfermedad, cuando hay tristeza o alguien ha fallecido en nuestro hogar, en nuestra familia, nuestro sentimiento es fuerte, que no tiene algo que no nos puede a veces detener, ¿no? Y les voy a leer esto, lo que encontré, lo que vi en ese folleto. Dice: la suma supuestamente más alta que se pagó por el rescate de una persona la reunieron los incas. Atahualpa, el último emperador del reino incaico, cayó en manos del conquistador Francisco Pizarro. Atahualpa ofreció a cambio de su liberación llenar su cuarto de prisión de oro y 2 habitaciones más de plata. Los españoles aceptaron y de inmediato se mandó la orden a todo el imperio de que enviasen la mayor cantidad posible de oro y plata. Una enorme recolección comenzó de templos y palacios, se reunió los tesoros más valiosos y el cuarto de rescate se llenó. Imagínense, un cuarto grande, creo que era más o menos dicen que es de 4x4 la pieza que había ofrecido Atahualpa, lleno de oro. El costo material del rescate del rey Atahualpa se valora más o menos en $80 millones. Sin embargo, no obtuvo la libertad anhelada. Los españoles lo inculparon de idolatría, fratricidio, poligamia, incesto y de conspirar en contra del rey de España. El 26 de julio de 1533, el Inca Atahualpa fue ejecutado, a pesar de esa suma de rescate enorme. El noble Inca no había contado con la deshonestidad de los conquistadores. ¿Se dan cuenta cómo ha dado tanto dinero y no ha contado con esa deshonestidad de los conquistadores? Por eso en la Biblia dice, en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros a veces estamos hablando, charlando con alguien, no, pero el corazón es engañoso? No nos damos cuenta qué están pensando por dentro. Muchas veces nos hablan de una buena manera, pero a veces nos habla con hipocresía, con algo de maldad incluso en sus ojos, ¿no? Yo a las hermanas cuando estamos en los centros penitenciarios les digo, engañoso es el corazón, cuidado que estés hablando mal, cuidado que estés hablando bonito y con tus ojos le estés apuñalando a la chica o mandando puñales, le digo, ¿no? Y es que hacemos así, de esa manera a veces es nuestro odio a alguna persona. Pues dice engañoso, mire, los conquistadores eran deshonestos, por eso han agarrado el oro y lo han matado al Inca. Nosotros, hermanos, estamos igual que estos, ¿no? Prisioneros, no estaremos en un calabozo, pero estamos prisioneros en nuestras inclinaciones, en nuestras pasiones. Así de prisioneros estamos. Y a veces no podemos salir fácilmente de esa situación, ¿no? Por ejemplo, nuestro afán de todos los días. Afán en qué es lo que vamos a hacer hoy día. Por ejemplo, a veces no podemos dominar nuestra ira. Muchas veces la ira está ahí y no podemos dominarla. Queremos, luchamos por querer dominar, pero no logramos, ¿no? Y a veces renegamos de verdad. Esas son prisiones que tenemos. Y esas cosas tenemos que aprender a dominar. A veces también difamamos a las personas. Nos han hecho algo, ¿qué se creerá? Ya estamos con esa carita, ¿no? ¿Qué? Esto no es nada. Comenzamos a veces a maldecir, a malinterpretar su forma de hablar y a enojarnos con esa persona. La envidia, el egoísmo que a veces tiene nuestro corazón, esas son prisiones que nosotros tenemos, que a veces no las podemos sacar fácilmente, ¿no? Eso es muy importante. Por eso dice en Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántas veces, hermano, hemos querido salir del pecado y decir, no, esta vez ya no, voy a salir y lo voy a lograr? Sin embargo, a veces pasa y otra vez caemos, como Pablo decía, miserable de mí, en Romanos 7:24, miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Imagínense el mismo Pablo en su desesperación, porque es una lucha constante. Si bien somos salvos por el Espíritu de Dios, por la muerte de Cristo, pero tenemos que estar en un camino de santificación. Es una lucha cada día, lucha diaria, que nos va poniendo diferente, va cambiando nuestra forma de ser. Ahora no nos vamos a quedar presos como siempre, como estaba acá Tahuat, o como Pablo que ha estado en la cárcel, ¿no? Nosotros tenemos algo bien importante que el Señor nos ha dado cuando se ha ido a la eternidad. Nos ha dado el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 nos habla del Espíritu Santo. Nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Tenemos ese poder que el Señor nos ha dado, un poder muy importante que te permite a ti decir no al pecado. Porque sin ese poder nosotros no vamos a lograr. Vamos a querer reincidir y vamos a seguir eternamente. Pero Él nos ha dado ese poder que nos hace decir no. Pero ¿para qué nos ha dado ese poder? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cómo vamos a ser testigos? ¿Cómo tú vas a ser testigo de Cristo? 1, evangelizando. 2, tu testimonio, tu forma de ser. ¿Cuánto has cambiado en tu vida? Eso es importante. Yo mismo digo, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo es el Adalit de antes, el Adalit de ahora y cómo es el Adalit de después? Porque el Señor nos da ese poder que nos permite decir no al pecado. Y eso es muy importante, hermanos, recibir ese poder, y de por sí vas a comenzar a cambiar tu vida. A veces nosotros no apreciamos ese sacrificio que hace Cristo por nosotros, por cada uno de nosotros. Creemos que ha sido en vano, seguimos en lo mismo, o no queremos atender, no queremos escuchar lo que nos dice la palabra. Pero Él nos ha dado ese poder para que nosotros cuidemos nuestra vida, para que digamos no al pecado, porque todo pecado tiene consecuencias. ¿Y cómo vas a cuidarte? ¿Y dónde está ese poder? La palabra de Dios en 1 Corintios dice 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Imagínate, nos está diciendo, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia, no es este local. Nosotros, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso hay ese cambio en nosotros. Ese cambio, aunque chiquitito, estamos empezando a cambiar. Yo alguna vez les pregunto a los hermanos que estamos en la casa, les digo, ¿qué tal estás cambiando? A ver, hermano, ¿cómo estás tú? ¿Eres lo que antes eras? No, hermano. ¿Cómo es que has cambiado? Algo, ya no digo disparates, van cambiando. Solamente el Espíritu de Dios es el único que nos puede cambiar, el único que puede dar paz en nuestro corazón, el único que nos logra que nosotros seamos testimonios de vida para otras personas, para nuestros hijos, para los amigos, para las personas que nos están mirando. Somos testimonios de vida. Por eso es que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, porque Dios ha pagado lo más grande, su vida por cada uno de nosotros. Cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando ha dicho, consumado es, ha dicho, he pagado la deuda que tú tenías. Esa deuda que tú tenías que tener, yo he pagado por ti. Ya no eres pecador, eres salvo gracias a la cruz del Calvario. Si antes éramos así, negro, nuestro espíritu era así negro, lleno de pecado, el Señor lo ha vuelto blanco, sin pecado, a los ojos de Dios, del Padre. Ese sacrificio tan grande que a veces nosotros lo minimizamos, que decimos, no, se ha muerto, pues sí. Así hablan muchas personas. Ha hecho un sacrificio muy grande que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es un amor inmensamente grande. Ese amor se llama ágape.
Les voy a contar una historia acá, otra historia se los quiero leer. De un niño se trata. Miren, durante la guerra de Vietnam, un orfanato dirigido por cristianos extranjeros fue bombardeado. Una niña de 9 años gravemente herida estaba perdiendo mucha sangre. El médico y la enfermera buscaron urgentemente un donante para salvarle la vida. Un niño de 10 años aceptó dar su sangre. En guerra, ustedes saben, no hay sangre, buscamos de donde sea, y aquí buscan de un niño. Después de haber hecho los exámenes de compatibilidad, empezaron rápidamente la transfusión. De repente, Gen empezó a temblar y a llorar. La enfermera le preguntó si le dolía algo. Él respondió que no, pero siguió llorando. El equipo médico llamó a una enfermera vietnamita que habló a Gen en su lengua materna y le dijo algunas palabras al oído, y Gen se calmó totalmente. La enfermera explicó al médico. Gen preguntó a qué hora iba a morir, porque pensaba que debía dar toda su sangre para salvar la vida de la niña. Imagínense, esa era la idea del niño, que iba a dar toda su sangre, y entonces lloraba. ¿A qué hora voy a morir? ¿A qué hora voy? Estaba llorando. El médico estaba impresionado y se preguntaba de dónde había sacado este chico el valor de dar su vida para salvar la de la niña. La enfermera preguntó esto a Gen, quien respondió, porque es mi amiga. Porque es mi amiga, le dice. ¿Te das cuenta de ese amor? Ese amor ágape tan grande que puedes dar la vida por alguien. Ese se llama amor ágape, lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ha dado su vida, igual que este niño. Esta historia es verdadera, es una historia real, que Dios dio a Jesús, su Hijo unigénito, por amor a nosotros. Él ha muerto por amor a nosotros, porque Dios nos ama tanto que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo mismo este niño hace. Él creía que iba a morir, creía que se iba a ir, pero ¿qué? No era así. Él estaba ahí, pensando eso, pero no le importaba. ¿Qué le importaba? Salvar la vida de esa niña. Eso era lo más importante para él. Y por eso muere en la cruz del Calvario. Por eso dice en Juan 15:13, nadie, pero nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este amor ágape es un amor incondicional. No tiene condiciones. No dice, vos hagas esto, yo hago esto. No es así. Es algo que tú haces, te nace del corazón. De por sí haces algo por alguien, de diferentes formas, de diferentes maneras. Aparte de amar, haces algo más. Como dice aquí en 1 Juan, quiero que leamos esto. Juan 3, 16, 18. Primera de Juan 3, 16, 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso la vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que aparte de dar la vida, tú puedes ayudar a otras personas que realmente necesitan. Una vez yo estaba en una congregación, era una congregación de unos hermanos que también iban a la cárcel, y viene un jovencito a la congregación. Viene un jovencito y dice, hermano, ¿sabe qué? Tengo que irme a Cochabamba, les dice. Por favor, quisiera que me ayuden, que oren por mí, porque me han robado todo y no tengo. Y evidentemente le habían robado todo. Entonces los hermanos comienzan a orar todo y lo despachan. Yo miro, pero él tiene una necesidad, lo han despachado sin nada. Ni yo ese día tenía, porque lo he dejado de mi auto, en mi billetera, todo, y tenía algo, le he dado, pero nadie le ha colaborado. Y esto yo me preguntaba, ¿pero qué dice del amor al semejante? ¿Qué nos está diciendo? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Será verdad que hay el amor de Dios en él? ¿O será solamente hipocresía? Hermanos, el amor es así.
hay que dar lo mejor de nosotros. Eso es amor ágape, lo que Dios ha hecho para eso. El apóstol Pablo lo describe de otra manera. En 1 de Pedro 1 dice 18-19, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, o sea, de nuestra absurda manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, de nuestros antepasados, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el precio del rescate de Dios no es oro o plata, no se puede comprar, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que nosotros no podemos contar, no tiene valor. Por eso te preguntaba, ¿cuánto vale tu vida? No tiene valor. Es algo inmensamente grande porque Cristo ha muerto por nosotros. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta que Él ha muerto por cada uno de nosotros. Y ese amor es incomparable. No hay otro amor más grande que el de Cristo. En Hebreos dice 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de él medio el pecado. ¿Qué nos quiere decir? El Señor ha muerto una sola vez. Por eso es suficiente. Por eso estábamos escuchando la alabanza. Jesucristo basta, es suficiente. Antes se hacía pecados por los pecados de antes, por los pecados presentes, por los pecados futuros. Así era antes. De esa manera se tenía que hacer. Pero con Cristo en la cruz es suficiente para cada uno de nosotros. Ya no podemos hacer más sacrificios. No podemos hacer sacrificios, por ejemplo, que a veces vemos que hacen de animales y demás cosas que hacen aquí, ¿no? De esa manera no se puede hacer ningún tipo de sacrificio, porque Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Él ya ha muerto en la cruz del Calvario, ya no hay necesidad de más sacrificio. Antes sacrificaban bueyes o corderos, palomitas, pero con Cristo es suficiente. Al hacer ese sacrificio, Cristo ha abierto la puerta, nos ha abierto una puerta para que nosotros sigamos adelante. Esa puerta que estábamos encerrados en eso, prisioneros en el pecado, Él ha abierto esa puerta para que sigamos adelante. Por eso dice, es suficiente. La consumación se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No hay más. Ya no hay necesidad de más. La cosa es que nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que mejorar nuestra vida. Tiene que haber madurez espiritual en cada uno de nosotros. Satanás siempre nos va a atacar, siempre vamos a estar pensando. Nuestra mente a veces está corriendo. Nosotros estamos caminando y nuestra mente está corriendo, está delante de nosotros. Pero el Señor es el que nos da el poder, es Espíritu Santo que nos permite decir no. ¿Cuántas veces yo tenía que caer? Pero decía, Señor, ya no. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Agradecer al Señor por el poder que te ha dado a ti para vencer. Y por ese poder también que te ha dado para que tú puedas predicar el Evangelio. Es importante hacer conocer a otras personas el Evangelio, porque eso es palabra del Señor. En Mateo 28:19 dice, mira ya, Señor. Mateo 28:19 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos podemos sentir solos, tal vez desamparados, decir, pues nada pasa aquí, estoy solito, no sé qué voy a hacer. Esto me pasa, este otro, y decimos sobre lo llovido, sobre lo mojado, llovido más, peor. Pero no, la promesa del Señor es esta, y esta promesa se cumple.
Yo estaré con ustedes, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Todos los días. Ni un momento se va a apartar de ti el Señor. Porque Él dice que no duerme. Mientras tú duermes, Él te está cuidando. Nosotros salimos de nuestra casa con bendición. Él cubre nuestra bendición. Él nos saca con nuestra bendición, con la bendición de Dios. Entramos y salimos con la bendición de Dios. Este sacrificio no puede ser anulado ni rechazado por ninguna persona, Dios. Nadie puede rechazar, ni nadie puede anular el sacrificio que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Pues hay personas que luego toman interés. No vale la pena, no creo. No hay tiempo, todavía me falta, soy joven, no pasa nada. Tal vez yo mismo me miro y decía, tal vez yo también era igual. No pasa nada, no hay problema. Pero cuando vienen las cosas, comienza a decir, el Señor tenía razón. Porque todo pecado tiene consecuencias. Y solamente Él nos garantiza que podemos escapar del pecado por la fuerza que Él nos ha dado, por ese poder que Dios nos da. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesucristo dice, Él mismo dice en su palabra, en Juan 14:6, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Nadie, ninguna persona, ningún ídolo, nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo. No hay. Por eso es el Señor que dice, nadie va a otro lado si no es por Cristo. Nosotros vamos al Padre solo por Cristo, por creer en Cristo. Si no creemos en Cristo, estamos separados, totalmente separados de Él. Pero vamos a Cristo porque Él ha muerto en la cruz del Calvario y nosotros creemos en Él. Y Él nos abre el camino, nos abre las puertas para que estemos con Él, para que podamos predicar el Evangelio, para que no caigamos en tentación fácilmente, para que sigamos en la lucha, para que sigamos un camino de santificación, ya que somos salvos cada uno de nosotros. Y dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Muchas veces en nuestra mente puede estar captando las cosas que han pasado antes. Pero ¿vas a conseguir algo acordándote? Nada. No vas a conseguir nada. Preocupándote, este problema tengo que pagar al banco. Preocupándome prestado, ¿para qué? ¿Vas a conseguir algo? Nada. No pasa nada, no hay. Por eso dice, nueva criatura. Desde que tú te has convertido, eres otra persona. Es un nuevo camino, es un nuevo nacimiento para ti y para cada uno de nosotros. Ya no estamos en el mismo camino, ya no estamos en lo que antes éramos. Muchos hermanos en los centros penitenciarios viven acordándose, recordando la situación que ha pasado. Yo les digo, ¿qué vas a conseguir acordándote? Ahora es el momento. Ahora es cuando el Señor te dice, tienes que cambiar. Ahora es el momento en que tú tienes nueva vida. Ahora es el momento. No era ayer, no era anteayer, ahora. Este es el momento en que nosotros cambiamos nuestra vida. Por eso dice el Señor, he aquí, todas son hechas nuevas. Algunas personas tal vez piensan que porque han conocido al Señor ya dicen, no, ya necesitamos el favor de Dios, ya soy cristiano, y sin embargo están caminando en el mismo camino de antes. No es así. El Señor cambia automáticamente tu vida. Él lo hace cuando tú crees verdaderamente en el Señor. De otra manera es difícil. Eso es lo que hace el Señor en tu vida. Y eso hace el Señor que ha hecho en mi vida también. Yo tal vez alguna vez he pensado que voy a ir a la iglesia porque sé que el Señor me va a hacer un favor. Yo alguna vez me acuerdo, a alguna iglesia y decían, tienes que sembrar aquí, hermano. Aquí vas a sembrar, toma este sobre y pon aquí, ¿qué es lo que quieres que se cure? ¿O qué es lo que quieres que pase? Yo veía los sobres y todo el mundo llevaba sus sobres con todas sus peticiones. ¿Y será así?
¿Será así que Cristo inmediatamente te va a decir, sí, a esto tienes este problema, ya andan así? No es así, hermanos. El Señor tiene su tiempo. Y el Señor no necesita tu dinero, no necesita nada, porque Él es el dueño del oro y la plata que hay en el mundo. Tú lo que necesitas es arrepentirte y cambiar tu vida, y las cosas van a ir mejorando de por sí. Tenemos que aprender a conocer el perdón divino de Dios. Y Él cómo actúa en tu corazón, cómo va a cambiar tu caminar, cómo va a cambiar tu suelo donde estás, tu mente. Porque lo primero que dice el Señor es, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. Eso era antes, ahora es diferente, eres otra criatura, otra forma de ser. Hay el perdón divino, como les decía, y el perdón también de la justicia y consecuencias del pecado. Dios en cualquier pecado nos ha perdonado, nos va a perdonar. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros podemos confesar nuestro pecado a Dios. Él nos va a perdonar nuevamente si caemos. Pero hay pecados que el Señor nos perdona, pero tienen consecuencias fatales, por ejemplo, con la justicia, con la salud. Por decir, yo sé que el cigarro me va a hacer dar cáncer, pero yo no digo, no hay problema, un cigarrito que va a ser, y sigo y me comienzo a fumar todos los días, y de repente estoy con cáncer. El Señor te está perdonando el pecado de lo que estás fumando, digamos, porque Él nos perdona, ¿no? Decimos ya no, hoy día no. Sin embargo, ¿qué te está cobrando? La vida. Te estás enfermando y te vas a ir con cáncer. Y es así como es. Por ejemplo, aquí vamos a ver en Lucas 23, 39, vamos a ver la justicia de Dios. Dice así, es el perdón divino y la sentencia jurídica. Mire, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro les reprendió diciendo, ni aún tienes tú a Dios estando en la misma condenación, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. ¿Se dan cuenta? La justicia los ha agarrado y los ha puesto al lado de Cristo. Y dice aquí, esa es la justicia del hombre. Nuestros hechos, pero recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Es el perdón divino. El Señor te perdona, pero puede haber consecuencias. Entonces, para que no haya consecuencias de esta cosa, es lo mejor la obediencia a la palabra de Dios. Estar con el Señor en todo momento. Él nos va a guiar, Él nos va a asesorar, como decimos. Él es nuestro asesor a diario. La Biblia es nuestra guía principal para poder hablar y conocerlo a Él. Solamente necesitamos conocerlo a Él, conocerlo bien y obedecer lo que Él nos dice. Por eso nosotros debemos ser sinceros con el Señor, hablarle la verdad, decirle, Señor, Padre mío, hoy día he pecado con esto, de esta manera, Padre, así, con un hombre. Él sabe que es pecado, pero Él quiere que tú digas, que tú le digas a Él, que tú le hables, y Él te va a perdonar, porque ese es su corazón. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Por eso es importante, por ejemplo, ir a las reuniones, leer la Biblia, testificar del Evangelio, pero no de una manera de obligación. Nadie, hermano, está obligado, nadie. Tú lo haces de corazón. Esa es la diferencia. Es la gran diferencia. A mí el Señor no me dice ya, Adalí, tienes que ir. No me dices. Porque no es así. Sino yo lo voy por amor a Dios. Por amor a Él.
porque sé que Él me está guiando, que Él quiere lo mejor para mí. Yo no voy a ir a testificar, a ir a contar a otras personas la palabra de Dios por algo que yo no creo. Yo voy por amor a Dios. Y eso cambia nuestra vida. Y nos sentimos contentos cuando algunas personas también cambian. Nosotros solamente ponemos la semilla, algo decimos del Señor, y el Señor va a dar el crecimiento de cada persona, de por sí. Y eso es lo que nos dice aquí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, ese mismo momento, no te dice mañana, hoy le dice, estarás conmigo en el paraíso. Por eso lo más importante que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice en Mateo 6:30. Todas estas cosas van a ser añadidas si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú no buscas el reino de Dios y su justicia, hermano, estamos, como dicen vulgarmente, pateando oxígeno. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor sabe nuestras necesidades, sabe qué necesitas, sabes qué cosas tienes, qué te falta. Él conoce mi corazón, conoce tu corazón, de cada uno de nosotros. No le podemos ocultar nada. Qué lindo sería, Señor, esto no quiero que sepas, por favor, ocultaré más. No se puede, no hay eso. No puedes ocultar nada. El Señor está ahí. Eso nos dice la palabra. Por eso, buscad primeramente. Pablo, hermanos, un buen ejemplo es de Pablo, porque estaba prisionero muchas veces. 5 cartas ha escrito en la cárcel, cuando él estaba prisionero. Ha escrito, por ejemplo, acá, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y 2 Timoteo. Esos 5 libros escritos en la cárcel. Pero Pablo estaba preso por algún delito que ha cometido. No estaba preso por ningún delito. Solamente por predicar la palabra. Y pensaba que de alguna manera iba a obligar a Dios a decirle, Señor, estoy preso, sácame de aquí. Tampoco no dice eso. Tampoco dice eso. Se conforma y dice, más bien aquí voy a enseñar la palabra, y comienza a enseñar ahí. Y de ahí salen 5 cartas tan lindas que tenemos en la Biblia, que nos dan mucha sabiduría. Trató de persuadir a Dios, tampoco. Él ha aceptado la cárcel como parte de un mandato de Dios para seguir adelante, para ir a enseñar ahí mismo, ahí adentro. Salían personas conociendo a Dios. En todo lado se predica, en todo lado. Muchas personas a veces tienen miedo de ir a los centros penitenciarios. Y hemos visto alguna vez que nos dicen, solamente se llenan de intenciones. Que hermano, quiero ir, yo te acompañaré. Ya les digo, listo. Nunca más. Se perdieron. Las intenciones se terminaron. Y Pablo, en vez de escribir como prisionero, él decía, Pablo, prisionero de Jesús. Esa era su palabra. Soy prisionero de ti, Padre Santo, de Jesús. No se sentía el prisionero del mundo, ¿no? Porque estaba sin motivo. Él era inocente, era solamente que iba a dar la palabra de Dios a otras partes. Pero el celo de las personas que conocían, que creían solamente en su forma de pensar, en su religión, hicieron que Pablo esté en la cárcel. Pero ahí mismo aprovechó él para seguir adelante. En Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. A mí me gusta este versículo mucho, porque dice, él aprendió en cualquiera sea su situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una parte de la Biblia que siempre hablamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a fortalecer, Él me va a permitir que yo siga caminando, que yo no voy a decaer, no voy a caer, voy a seguir. Esta es tu obra, Padre, yo voy a seguir, porque Él me va a fortalecer. No me voy a rendir ante ningún enemigo, especialmente Satanás, porque Él dice claramente, Él me va a fortalecer. Cristo me va a fortalecer. A veces nos quejamos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problema tenemos? Pero yo les digo, agárrense de ese versículo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cree en Él, porque si tú no crees en Él, no funciona, ¿no? Pero Él te da la fortaleza de Dios. Te da esa fuerza, esas ganas de no caer, esas ganas de triunfar, esas ganas de trabajar, de hacerlo como para Dios. Todo trabajo que tienes, hacerlo como para el Señor, bien, perfectamente bonito, bien hecho. Y el Señor va a premiar, porque estás haciendo como para Él. Luego dice, un poco más abajo, Filipenses también se lo voy a leer. Cuando él estaba en la cárcel, Filipenses 1, quiero que sepan, hermanos, dice, que las cosas que me han sucedido han redundado, o sea, han contribuido más bien para el progreso del Evangelio, cuando estaba en la cárcel. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, evidentes en Cristo, en todo el pretorio, o sea, en todo el palacio que estaban ahí, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más. O sea, había hermanos que decían, Pablo está en prisión, pero está ahí predicando y nosotros vamos a predicar. Entonces, había ánimo en ellos, pero también había enemigos, ¿no? Se atreven a mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. O sea, había rivales también que tenía Pablo. Había rivales que querían hablar de otra manera de Cristo, de otra forma, como hay ahora también, ¿no? Porque ahora se inventan incluso la palabra, pueden aumentar, sacan de su contexto un versículo, pero otros de buena voluntad, o sea, con buenas intenciones. Los unos anuncian a Cristo por contención, por ambición personal, puede ser eso, no sinceramente, sino pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, él seguía gozándose. No le interesaba lo que estaba él preso. Pero recibía noticias, hermano, estamos trabajando, o reciben otras noticias, ese hermano está hablando en contra de Cristo, pero está hablando de Cristo y él dice, no importa, pero Cristo es anunciado, está siendo conocido, y pronto el Señor va a dar el crecimiento de esas personas. Otros lo hacían solamente por ambición personal, o por querer, yo sé, digamos, yo soy, y la gente tal vez lo halagaban al hombre, ¿no? Por eso dice por ambición personal, por eso dice por contención. Pero Cristo sabía que estando en cualquier situación, conocía que Dios le había dicho, vas a estar en paz, por más que estés en cualquier problema. Porque él sabía la palabra. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él sabía totalmente que la paz de Cristo estaba con él. Porque esta paz que dice aquí, la paz os dejo, mi paz, dice, os doy. Yo no la doy como en el mundo la da. En el mundo a veces queremos tener paz cuando tenemos dinero en el bolsillo, no nos falta nada, hay tranquilidad, no hay asaltos, no hay manifestaciones, no hay que es la paz del mundo, pero solamente es temporal. Eso se va a pasar. Pero la paz de Dios, dice, por eso, no se turbe tu corazón, pese a los problemas que puedes tener, inconvenientes, que haya lo que sea, no se turbe, no te turbes, dice, ni tengas miedo, porque esa paz que yo te doy es eterna.
Es algo diferente. Dice que es algo que no se puede ni entender. Nosotros no podemos entenderlo, pero nos da tranquilidad. Es preciso reconocer nuestra culpa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios nos da segunda oportunidad también. Cuando nos arrepentimos, Él nos da segunda oportunidad. Dice en Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Es una parábola. Tenía un hombre una higuera que representaba al pueblo. Esa higuera representaba al pueblo judío o a una persona, ¿no? Plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. O sea, la higuera estaba y no había fruto, no había nada. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, no da fruto, córtala de una vez, sácala, no da nada de fruto. 3 años ya está y no da nada. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Le dice. Él entonces, o sea, el apicultor dice, ¿no? Intercede por esta planta, por este árbol, y dice, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo clave alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. O sea, el Señor nos da otra oportunidad a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso dice: voy a abonar la tierra, le voy a dar. ¿Qué quiere decir? Van a aprender, Dios les va a dar sabiduría, van a comenzar a conocer la palabra, va a cambiar su vida, el Espíritu Santo está en cada uno de ellos. Entonces ese es lo que es el abono que el Señor nos da, y nosotros vamos a dar fruto. Y si no damos fruto, dice, nos va a cortar. O sea, ya no vamos a estar ahí. O sea, nos dice fruto que de nosotros. Por eso en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Ese es un primer fruto del Espíritu: amor, gozo. Pero no es un gozo cualquiera que solamente es un ratito, es un gozo eterno, un gozo que siempre vas a tener. Paz, esa paz que hemos hablado. Paciencia, esa paciencia que es soportar algo sin alterarse, ¿no? Sin renegar, ser paciente. Nos da también benignidad, o sea, ser afable, ser piadoso, bondad, mansedumbre. Es esa capacidad, digamos, de mantenerte tranquilo ante cualquier conflicto. Tratar de solucionar de una manera suave, tranquila. Eso nos dice el Señor. Y dice templanza. Cuando ya somos capacitados, ya templamos y tratamos de solucionar de muy buena manera, ya sin gritar, sin recelos, tratar de hablar la mejor manera posible. Eso es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Dios quiere que todos estemos con Él. Él quiere tu corazón. No importa lo demás, Él quiere tu corazón. Quiere tu cambio, amigo. Quiere que tú seas diferente, que seas testimonio a las naciones incluso. Eso quiere Dios. Y para eso nosotros estamos contados. Estamos dispuestos a seguir. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso dice en Gálatas 2 Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, sino algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Te das cuenta? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Él no quiere que seamos juzgados. Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que pasemos directo a la vida eterna. Eso es lo que el Dios quiere. Por eso está diciendo de esta manera. Es paciente para con nosotros, por a cada uno de nosotros. Amén. Señor es paciente, hermanos. Tenemos que cuidarnos, seguir adelante, ¿no? ¿Cuánto vale nuestra vida? Vale mucho nuestra vida. Cristo ha muerto por nosotros, y esa vida que tenemos que cuidar. Nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar. Nuestro cuerpo es el templo, no nos olvidemos, el templo del Espíritu Santo. No hay otro templo. Esto solamente es ya les he dicho, es un local. Tú eres el templo. Cada uno de nosotros somos el templo, y que todos nosotros formamos la iglesia.
Amén. Gracias, hermano.